Si alguien me hubiera preguntado alguna vez qué era Nazaret, probablemente habría bajado la mirada antes de responder. No por vergüenza, sino porque casi no había palabras para describir algo tan pequeño, tan ignorado, tan invisible para el mundo. Nazaret no aparecía en los mapas importantes, no era mencionada por los sabios, no era destino de peregrinos ni lugar de promesas. Era solo eso, un pueblo a que nadie esperaba nada. Yo crecí escuchando como otros hablaban de Jerusalén con reverencia, de Roma con temor, de Egipto con asombro. Pero cuando el nombre de Nazaret salía en alguna conversación, siempre iba acompañado de silencio, o peor aún, de desprecio. De Nazaret puede salir algo bueno, decían algunos, como si la pregunta ya trajera la respuesta escrita. Las casas eran sencillas, de piedra áspera, las calles, polvorientas. La vida aquí no tenía brillo ni urgencia. Era repetitiva, lenta, casi invisible. Y sin embargo, había algo en el aire, algo que no sabíamos nombrar, pero que se sentía, como si el cielo observara este rincón olvidado con una atención que nadie más tenía. Con el tiempo entendí algo que antes no veía. Nazaret no era pequeña por error, era pequeña por diseño. Porque Dios, cuando decide comenzar algo eterno, no suele hacerlo en los lugares donde todos miran, sino donde nadie espera nada. Aquí no había tronos, pero sí corazones humildes. No había templos majestuosos, pero sí silencio suficiente para escuchar a Dios. Mientras el mundo buscaba poder, aquí solo había trabajo diario. Mientras otros soñaban con reconocimiento, aquí se aprendía a resistir. Nazaret formaba personas que no dependían del aplauso, porque jamás lo habían tenido. Y tal vez por eso, este lugar fue elegido. Hoy lo entiendo con claridad. Dios no eligió Nazaret a pesar de ser insignificante. La eligió precisamente por eso. Porque lo pequeño no compite con la gloria, la deja pasar. Porque el olvidado no se atribuye mérito, solo obedece. Nazaret era el lugar que nadie miraba, pero el cielo sí. Y fue aquí, en este pueblo que no prometía nada, donde el silencio estaba a punto de romperse. Porque cuando Dios decide hablar, no siempre lo hace en medio del ruido. A veces lo hace en un susurro que cambia la historia para siempre. Y ese susurro estaba a punto de llegar a una casa común, a una vida sencilla, a una joven que jamás imaginó que el cielo la había elegido. Nazaret seguía siendo el mismo pueblo silencioso, pero algo invisible ya se estaba moviendo entre sus calles. Yo no lo sabía entonces, pero el cielo había decidido inclinarse sobre una casa sencilla, sobre una vida que nadie consideraba especial. Y fue ahí donde el silencio dejó de ser solo silencio. Nunca olvidaré el momento en que escuché lo que había ocurrido. No fue con trompetas ni con multitudes reunidas. Fue en la intimidad, en lo cotidiano, en una habitación común. Así es como Dios suele irrumpir, cuando nadie lo espera y nada parece extraordinario. María no era reina, ni profetisa famosa, ni hija de sacerdotes. Era una joven más de Nazaret, y tal vez por eso fue elegida. Porque no tenía nada que defender, ningún título que proteger, ningún orgullo que interfiriera. Solo tenía fe, aunque aún no sabía cuánto le costaría. Dicen que cuando el ángel habló, el tiempo se detuvo, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba siendo dicho. Alégrate, el Señor está contigo. Palabras simples, pero cargadas de eternidad, porque en ese instante el cielo estaba tocando la tierra sin intermediarios. Lo que más me estremece no es el mensaje, sino la respuesta. María no entendió todo, no tenía garantías, no tenía pruebas, solo tenía una promesa imposible. Y aún así, dijo sí. No un sí cómodo, sino un sí que cambiaría su vida para siempre. Un sí que traería miradas, rumores, rechazo. Un sí que la obligaría a confiar cuando todo a su alrededor gritara lo contrario. Nazaret fue testigo silencioso de ese comienzo. Nadie celebró, nadie aplaudió, nadie supo que, en ese preciso momento, el Creador estaba entrando en su creación. El Hijo de Dios comenzaba su historia no en un palacio, sino en el vientre de una joven de un pueblo despreciado. Y ahí entendí algo que nunca olvidé. Los planes más grandes de Dios casi siempre empiezan de forma invisible. No hacen ruido, no generan titulares. Pero una vez que comienzan, nada puede detenerlos. Nazaret seguía siendo Nazaret. Las calles seguían polvorientas. La gente seguía con su rutina. Pero el cielo ya había sembrado algo eterno en ese lugar. Y aunque nadie lo sabía aún, el niño que crecería entre esas piedras, entre ese anonimato, estaba destinado a caminar por estos mismos caminos, no para huir de su origen, sino para revelar que incluso lo despreciado puede ser santo. Porque lo que comenzó en silencio en Nazaret no se quedaría en silencio para siempre. Jesús creció en Nazaret, y casi nadie se dio cuenta de quién era realmente. Eso es lo que más me impacta cuando recuerdo esos años. El Hijo de Dios caminando por calles estrechas, saludando vecinos, ayudando en el taller de José, aprendiendo a leer las Escrituras como cualquier otro niño. El cielo entero lo conocía, pero la tierra no. Nazaret fue su escuela silenciosa. Aquí no hubo milagros públicos, ni multitudes siguiéndolo, ni sermones desde montes. Solo vida cotidiana, trabajo duro, espera y obediencia. A veces olvidamos que antes de salvar al mundo, Jesús aprendió a esperar. Lo vi crecer sin prisa. Mientras otros soñaban con escapar de Nazaret, Él permanecía. Mientras muchos buscaban ser vistos, Él aceptaba el anonimato.
Y entendí algo que cambió mi manera de ver a Dios. El propósito no siempre acelera el tiempo, a veces lo ralentiza. Jesús conocía el peso del martillo, el cansancio de las manos, el silencio de las noches largas. Sabía lo que era perder, lo que era obedecer sin explicaciones, lo que era confiar cuando nada parecía avanzar. Nazaret no fue un accidente en su historia, fue el entrenamiento. Recuerdo cómo algunos se burlaban. «No es este el hijo del carpintero», decían, y no lo decían con respeto, lo decían con desprecio, porque Nazaret no producía profetas, ni líderes, ni salvadores. Nazaret producía gente común, y eso, para muchos, era una desventaja. Pero ahí estaba el misterio, Dios escondiendo lo eterno dentro de lo ordinario. Durante años, Jesús caminó entre nosotros sin reclamar su identidad. No necesitó probar nada, no necesitó convencer a nadie. Sabía quién era, y eso le bastaba, porque el verdadero poder no se apresura. Espera el momento exacto. Y mientras el mundo seguía su curso, mientras imperios se levantaban y caían, mientras Roma imponía su autoridad, en Nazaret se estaba formando algo que ningún imperio podría destruir. A veces pienso que esos años fueron la prueba más difícil. No la cruz, no los clavos, sino el silencio, el saber que eras el Hijo de Dios, y aún así aceptar esperar. Nazaret lo moldeó, le enseñó paciencia, humildad, compasión por los olvidados, porque quien ha vivido en el anonimato nunca desprecia a los pequeños. Y cuando finalmente llegó el momento de salir, cuando dejó atrás esas calles que lo vieron crecer, Jesús no escapó de Nazaret, llevó a Nazaret consigo, porque el Mesías no nació solo en Belén, fue forjado en el silencio de un pueblo que nadie valoraba. Y cuando dio el primer paso fuera de Nazaret, el mundo no lo sabía aún, pero la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Nunca olvidaré el día en que Jesús volvió a Nazaret, ya no como el hijo del carpintero, sino como alguien distinto. Había algo en su mirada que no estaba antes. No arrogancia, no orgullo, sino una autoridad tranquila que incomodaba. El rumor llegó antes que él. Decían que enseñaba con poder, que sanaba enfermos, que hablaba del reino de Dios como si lo conociera desde dentro. Y cuando entró a la sinagoga, el silencio fue inmediato. Todos lo conocían, o al menos creían conocerlo. Se levantó para leer. Tomó el rollo del profeta Isaías y su voz llenó el lugar. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Cada palabra parecía pesar más que la anterior, y cuando terminó, dijo algo que partió la historia en dos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Al principio hubo asombro, luego murmullos, y finalmente rechazo. ¿No es este Jesús, el hijo de José? De Nazaret puede salir algo así. No estaban cuestionando sus palabras, estaban cuestionando su origen, porque aceptar su mensaje implicaba aceptar que Dios había elegido lo pequeño, lo despreciado, lo cotidiano. Y eso fue demasiado para ellos. Vi cómo la admiración se transformó en ira, cómo el orgullo herido se volvió violencia. Lo sacaron del lugar sagrado y lo llevaron hasta el borde del precipicio. Querían silenciarlo, borrar la incomodidad, deshacerse de lo que no encajaba con su idea de Dios. Y en ese instante entendí algo doloroso. No todos los que te ven crecer están preparados para verte cumplir tu propósito. Nazaret fue el primer lugar que rechazó a Jesús. No Jerusalén, no Roma, su propio pueblo. La tierra que lo vio caminar descalzo, trabajar, obedecer, esperar. Pero él no discutió, no se defendió, no explicó más. Simplemente pasó en medio de ellos, y nadie pudo tocarlo. No fue porque aún no había llegado su hora. Fue porque el propósito no se detiene por el rechazo. Jesús salió de Nazaret ese día, no con rencor, sino con claridad. Entendí entonces que Nazaret había cumplido su papel. Lo había formado, pero no podía contenerlo, porque los lugares que te preparan no siempre son los que te celebran. Y mientras alejaba, supe que algo se cerraba, y algo mucho más grande estaba a punto de comenzar. El rechazo no había detenido a Mesías, lo había impulsado. Nazaret quedó atrás, pero el mensaje apenas estaba empezando a recorrer el mundo. Con el tiempo entendí que Nazaret no fue un error en la historia de Jesús, fue una lección, una advertencia silenciosa que sigue viva hasta hoy. Nazaret fue el lugar donde el Hijo de Dios aprendió a esperar, donde nadie lo aplaudía, donde su grandeza estaba escondida detrás de la rutina. 30 años de anonimato antes de 3 años que cambiarían el mundo. Y eso me marcó para siempre, porque vivimos obsesionados con lo visible, con lo inmediato, con lo espectacular. Pero Nazaret me enseñó que Dios trabaja primero en lo oculto, que antes de usar a alguien en público, lo forma en privado, que antes del propósito, viene el proceso. Jesús no salió de Nazaret con fama, salió con identidad, no salió con seguidores, salió con claridad. Y eso es algo que muchos aún no entienden. Nazaret representa ese lugar incómodo donde no pasa nada, pero donde en realidad se está gestando todo. Ese tiempo donde nadie cree en ti, donde incluso los más cercanos dudan, donde te preguntan por qué sigues esperando, porque no te rindes, porque sigues fiel a algo que todavía no se ve. Y entonces comprendí algo que me estremeció. Nazaret no rechazó a Jesús porque no lo conociera, lo rechazó porque creía conocerlo demasiado. Y eso sigue pasando hoy. Muchas veces el mayor obstáculo no viene del mundo, sino de quienes te vieron comenzar, de los que te encasillaron,
de los que no soportan verte crecer más allá de la versión que ellos recuerdan. Pero Jesús nunca intentó convencer a Nazaret. Nunca volvió a demostrarles nada. Simplemente siguió su camino. Porque cuando tu propósito es real, no necesita aprobación. Nazaret quedó atrás, pero su mensaje quedó grabado en la historia. Dios no elige los lugares famosos para empezar. Elige los lugares fieles. No elige lo impresionante. Elige lo disponible. No elige lo aplaudido. Elige lo dispuesto. Y hoy, cada vez que escucho hablar de Nazaret, ya no pienso en rechazo. Pienso en preparación. Pienso en ese lugar silencioso donde nacen las cosas eternas. Tal vez tú también estés en tu propio Nazaret ahora mismo, en un lugar pequeño, en una etapa invisible, en un proceso que nadie celebra. Si es así, no te apresures a salir, porque Nazaret no fue el final de Jesús. Fue el principio del impacto que aún hoy sigue sacudiendo al mundo. Y esa es la lección que nunca debemos olvidar.